la espada de Bolívar. Damos la bienvenida una vez más a nuestro hermano, el psicólogo quiteño Javier Chiriboga Maya, quien hoy va a abordar en su espacio habitual quincenal los factores internos y externos que tuvieron que ver de manera directa con la decadencia y final fractura y caída del Imperio Inca. Fuerte abrazo, ñaño. ¿Cómo está Quito? Cuéntanos. Bien. Nos encontramos por acá con calor, con frío a veces. Pero ahí dándole contra el gobierno fascista que se impone como quiera, a pesar de la ley. Pero parece que va perdiendo popularidad. Bueno, voy a entrar al tema que me compete. En la espada de Bolívar vamos a hacer desde hoy un análisis de las principales figuras y arquetipos que tenemos los latinoamericanos. He decidido empezar desde el inicio, pues no desde el Imperio Inca, que sigue manteniendo sus raíces aquí en nuestro pueblo, racialmente, en todo lo que es desde el sur de Colombia hasta el norte de Argentina, y también con ruinas maravillosas como Machu Picchu o Sacsayhuamán, Cusco, Coricancha, cosas impresionantes realmente, tanto en la administración, en la medicina. Ustedes saben muy bien la grandeza del Imperio Inca. Yo quería decir nada más que desde que parte de Cusco, Pachacuti, hasta que conforman el Tahuantinsuyo, transcurren solo 200 años. Pero lo que pasa es que los incas son herederos de un cúmulo de culturas, desde la cultura caral, que tiene 6.000 años de antigüedad, y es considerada una de las primeras culturas del mundo, junto con Egipto, Mesopotamia. Entonces el Perú es considerado un foco de cultura de la humanidad por la cultura caral, y ellos ya tenían los quipus y la distribución en Aelius, que es la base del Imperio Inca. Entonces son herederos de miles de años de sabiduría. Entonces cuando se investiga a los incas, uno realmente se encuentra con un otro mundo, porque realmente estaban aislados pues por el mar. Entonces tenían otra visión completamente distinta de todo, ¿no? Incluso a mí me impresiona mucho el huaquismo, que es la concepción de que todo tiene espíritu. Y por eso le rendían mucho tributo a los apus de las montañas, los espíritus de las montañas, ¿no? Y están muy cerca del taoísmo y muy cerca de la dialéctica. Entonces es muy interesante esta cultura, que ya haremos un programa especial solo de los misterios de la cultura inca. Pero vamos a la caída. Hay que señalar que la cultura inca se expande rápidamente hasta que llega al norte y se encuentra con una confederación de reinos que son muy fuertes, unidos y resistentes, que se le podría llamar el reino de Quito, que estaba conformado por los caranquis, los quitus, los puruás y gente de acá, ¿no? Entonces, los incas se encuentran con un rival poderoso con el cual tuvo que guerrear Tupac Yupanqui primero, luego su hijo Huayna Cápac. Huayna Cápac, de hecho, nació aquí en Cuenca, ¿no? En Tomebamba se llamaba la ciudad inca. Y ahí vivió y ahí murió y se encargó de embellecer a Tomebamba. Además que su clima y todo es hermoso. Bueno. Impresionante, una parte cortico. Impresionante Cuenca. Guapondelic, Tomebamba, la de las Cuatro Ríos. Tú vas excavando en Cuenca y consigues otra civilización y otra civilización. Qué interesante, ¿no? Así es. Entonces, Huayna Cápac es el hijo de Tupac Yupanqui y sigue luchando contra lo que digamos los quiteños. Pero ya solo quedaban los caranquis en lo que hoy es Ibarra y los cayambis y pastos, ¿no? Entonces se produce de ahí la batalla de Yaguarcocha en 1487. Esta es muy importante, porque ahí la laguna del sangre. Bueno, es bueno que le diga a nuestros oyentes que Yaguarcocha significa en quichua lago de sangre. Tiene que ver con la batalla. Sí, eso es porque Huayna Cápac asesinó a todos los niños mayores de 12 años y echó sus cuerpos al río. Y el río se hizo de sangre, Yaguar. Entonces, desde ahí, Cocha, el lago, Yaguar, Cocha, ¿no? Lago de sangre.
Pero eso quedó muy, muy sembrado en la memoria de los caranquis y de los quiteños en general. Y hay que tener en cuenta que Atahualpa había ya nacido ahí mismo, en esa ciudad Caranqui, hijo de una princesa Duchicela, Purua, quiteña. Entonces, él estaba gobernando Quito. Le dieron el gobierno de Quito, que era en el Tahuantinsuyo hubo tres ciudades importantes: Cusco, Tomebamba y Quito. Quito era, como decir, la segunda capital, era el puesto de avanzada de los incas. No podían ir más allá todavía cuando ya llegó la guerra civil. Entonces, por la viruela muere Huayna Cápac y su sucesor legítimo, el Auqui, se llama el príncipe heredero, que se llama Ninan Cuyunchi. Él era de ser el rey, el inca, el Zapa Inca. No era ni Huáscar ni Atahualpa, pero... Ajá. Entonces muere Huayna Cápac con su heredero, ¿no? Y queda acéfalo el Tahuantinsuyo. Rápidamente la nobleza cusqueña le pone a Huáscar como inca, y en realidad le correspondía a Huáscar ser inca por el sistema de panacas. Eso significa que el verdadero Zapa Inca debía ser hijo de una hermana del Inca, entre hermanos. Esa era la sangre correcta. En cambio, Atahualpa era hijo de una quiteña, no tenía nada que ver, era otra cosa. Entonces le llama Huáscar a Atahualpa y a los otros curacas o reyes de grandes ciudades a que le rindan culto. Los principales generales del Tahuantinsuyo, Quisquis, Calicuchimi y Rumiñahui, que estaban en el norte, porque en el norte estaban peleando y peleando. En el sur, en cambio, estaban ya pacíficos. En cambio, en el norte tenían experiencia. Estos generales le dicen a Atahualpa que no vaya porque le pueden matar. Y en efecto no va. Y manda una comitiva con muchos regalos carísimos. Y Huáscar se siente ofendido, les maltrata y en efecto les asesina. Entonces, esto es en 1527. Entonces, de ahí se inicia la guerra civil, porque Atahualpa lógicamente reacciona pues ante esta ofensa. Entonces se dan una serie de batallas hasta que Huáscar es derrotado, ¿no? Entonces, hay una parte que es muy importante. Cuando llegan los quiteños al Cusco, acuérdense de Yaguarcocha, había un general que era de origen de Cusco, pero le amaba Atahualpa, Quisquis. Él con los Huambracunas, porque Huambracunas significa niños sin padres. O sea, los hijos de los asesinados en Yaguarcocha se convirtieron en la fuerza de choque de Atahualpa y entraron a arrasar el Cusco de una manera brutal, de tal forma que los caranquis y los quiteños se vengaron de Yaguarcocha en el Cusco, de tal forma que quemaron la momia de Tupac Yupanqui, del primer inca que ingresó a Quito, asesinaron a toda la familia de Huáscar delante de él y luego le mataron a él, ¿no? O sea, fue sumamente cruel. Esto narran los españoles que ya estaban acá. Entonces, esa fue la toma la cruel toma del Cusco, ¿no? Ahí llega Pizarro, en 1532, cuando ya la guerra se había definido a favor de Atahualpa. Entonces, Atahualpa le desprecia porque solamente eran 168 hombres y él venía de derrotar a miles. Entonces les menosprecia y cede una invitación que le hace Pizarro, que ya se había instalado en Cajamarca. Pero eso era una emboscada, eso fue el 16 de noviembre de 1532. Entonces ahí es cuando llega Atahualpa con toda su gloria, pero los incas tenían otra forma de ver la guerra, no era para aniquilar, sino para incorporar a la gente. Y no fueron con armas a esa entrevista. Es entonces cuando los españoles cierran las puertas y les a mansalva les masacran, ¿no? Sobre todo con los cañones y los caballos. Fue lo que más poder tuvo sobre los incas en esta emboscada. De tal manera que en ese rato le capturan a Atahualpa.
y Atahualpa da 3 cuartos de oro llenos y 3 de plata por su rescate. Pero Pizarro deshonra ese rescate y le mata de todas formas. Entonces aquí hay muchas tradiciones porque Atahualpa, que era un guerrero glorioso, lloró, dice, cuando Pizarro le iba a matar. La explicación es la siguiente. Los incas creían que la vida siempre continuaba y por eso momificaban a sus reyes y le sacaban a todas las fiestas cívicas a todos los incas desde Manco Cápac. Entonces, si se quemaba el cuerpo de Atahualpa, él ya no iba a tener, se iba a caer el imperio. Entonces, por eso lloró Atahualpa y pidió ser bautizado y ser estrangulado para que no le quemen. Ya de ahí el general Rumiñahui recuperó el cuerpo y hasta ahora no se sabe dónde está muchos de los tesoros que ocultó Rumiñahui, incluido el cuerpo del Inca, ¿no? Entonces, esto es muy importante, porque en este rato los españoles revientan esto, eso es como un apocalipsis, y los cusqueños derrotados aprovechan para vengarse de los incas quiteños y hacen una alianza con los españoles, de tal manera que, por ejemplo, Sebastián de Benalcázar, que emprende la guerra al norte para ir a conquistar Quito, solo tenía 150 o 200 hombres, pero se le incorporan 5,000 cañaris vengativos contra Atahualpa, que les había masacrado. Entonces el ejército de Benalcázar era realmente 5,000 cañaris. Y así es la historia de la conquista desde México. Lo mismo le pasó a Moctezuma. Es decir, otra causa de la caída es que las tribus que fueron conquistadas por estos grandes imperios se unieron a los españoles, de tal manera que españoles solamente como eran... Como la Malinche que tanto daño hizo, ¿sí? Exactamente, de tal manera que los españoles y a caballo, lo que era su poder, eran 150, 200, pero contaban con 5,000, 10,000 indios indígenas para pelear, ¿no? Entonces esa fue la cruel historia de la caída. Pero más allá de esto, el enemigo invisible, lo que más mató fue las plagas europeas, ¿no? Sobre todo la viruela, el sarampión. Eso ya venía desde que llegó Colón, ya se esparció por el Caribe, y eso fue lo que le mató a Huayna Cápac y a su heredero legítimo. Es decir, ya los españoles llegaron con sus enfermedades desde el principio. Muy importante dar un punto histórico. Este punto de la espada de Bolívar se caracteriza por las sorpresas. Cortés y Pizarro eran parientes. Cortés era tío de Pizarro y le enseñó cómo tenía que actuar para vencer a un imperio. Es decir, entrar a la mala y cogerle al rey. ¿Ya? Ambos asturianos. 2 asturianos en la caída del imperio de América. ¿Sí? Tío y sobrino. Eso es un dato histórico curioso, ¿no? Bueno, entonces, realmente la superioridad del acero y el caballo tuvo mucho que ver, pero más en la superstición, de tal manera que Rumiñahui tuvo que decapitar 2 caballos para que los indígenas vean que eran animales y que no eran dioses. Entonces fue un verdadero apocalipsis, porque veían seres que no habían visto nunca, como centauros, ¿no? Y también hay que rescatar la audacia, pues, de la traición española. Por eso es que Unamuno le compara a Bolívar con estos conquistadores, porque qué avesados eran, qué arriesgados eran, meterse 100, 200 contra miles por el oro. O sea, al César lo que es del César eran hombres valientes, ¿no? Valientes, muy valientes. Y Pizarro fue un hombre muy importante que dejó descendencia en Perú, porque los incas no se extinguieron, ellos mantuvieron su estatus e inclusive se llegaron a casar con familias nobles europeas, ¿no? Ahorita la reina de Dinamarca, que es argentina, tiene sangre inca, porque tiene algo de peruana, ¿no? Entonces mira cómo, y así, en todas las realezas, porque pudieron mezclarse, o sea, conservaron sus títulos nobiliarios. Los sometidos siempre Bien, fueron el pueblo. bien, Xavier, se nos fue el tiempo y tenemos que cambiar de link. Te saludamos y te esperamos el 23 de septiembre nuevamente con la espada de Bolívar.
Claro, ahí ya empezamos con la defensa de Quito y la defensa de Cusco por los incas, es decir, la defensa de Rumiñahui y la defensa de Manco Cápac II, que es la resistencia inca, que es otro tema. Y de los incas podemos hablar bastante porque es una cultura fascinante realmente, ¿no? Con sus avances tecnológicos y culturales. Un abrazo a todos y que viva la patria abrazo, grande, ñaño. ¿no? Sí, señor, que viva la patria grande. Cuídate. Javier, nos vemos en 15 días. Ya, mi hermano, chao.